Hola amigos, hoy les llevaremos un caso muy impresionante que se encuentra en los Andes. Esto es en Italia, en los Andes italianos. El hombre de los hielos llamado Oxy. El hombre de los hielos llamado Oxy, que se data esta historia, este gran hallazgo que se encuentra en esa montaña congelada. La montaña lo conserva para toda la humanidad. Este gran hallazgo, cuanto la ciencia había descrito algo otras cosas, se encuentra Oxy. La montaña lo mantiene completamente oculto y bien conservado para toda la humanidad, para toda la civilización de hoy en día, en el siglo XXI, a pleno siglo XXI. Pero el cadáver de Oxy no fue estudiado más a fondo en el 2010. El cadáver de Oxy fue encontrado en septiembre de 1991 por dos escaladores italianos que se encontraban escalando esta montaña de los Alpes, pues en Italia. 3000 años antes de Cristo muere este hombre, que se encontraba quizás en alguna travesía por los Alpes italianos. Cuando la momia fue encontrada y fue estudiada por algunos paleontólogos de la ciencia, se le encuentran muchos objetos a la momia, como algunas cuerdas hechas a mano de cuero, una hacha que es el objeto más impresionante que este sujeto tiene, una hacha hecha de cobre. Cuánto la ciencia había descrito que la hacha de cobre se había dado, yo creo, 1000 años antes de Cristo, pero este sujeto que fue encontrado en dicha época en la montaña de los Alpes italianos, este gran sujeto llamado Oxy, revela la historia, que esa no es la historia que la ciencia se había propuesto a decirnos antes. Fragmentos de hueso, una hacha y de cobre son los que tiene este señor, como zapatos también hechos de cuero con algunos acabados, quizás plumas o pelo de animal, para que le mantuviera caliente los pies a Oxy mientras hacía la travesía por la montaña. Científicos de todo el mundo, después de septiembre de 1991, se habían propuesto la idea de que Oxy solamente había muerto, que su muerte había sido quizás muerte por natural o congelado en la montaña. Pero científicos de diferentes partes de la región del mundo se desempeñaban a desentrañar el secreto que los escondía Oxy, el hombre de hielo. Un día el científico paleontólogo llamado Tolo Porsker Borges, este señor es italiano, el lugar y el origen donde se encuentra Oxy. Oxy se encuentra en la actualidad, para muchas personas que se lo quieren ir a visitar, se encuentra en la actualidad en el Museo Botswana italiano. Museo, ahí se encuentra Oxy en la actualidad, por si quiere ir a ver este gran impresionante hallazgo que hacen en 1991. Claro, por supuesto, Oxy los cuenta otra historia diferente. Este hombre los cuenta la historia, que la historia de la era, los últimos días de la era de piedra, los vivió quizás en una muerte trágica. Antes de que Oxy fuera estudiado por el paleontólogo llamado Tolo Porsker Borges, se había dicho de que Oxy había muerto quizás por alguna tormenta natural. Pero este científico nos data otra información,
tuvo acceso a la momia de Oxy y le hizo unos estudios muy a fondo como para encontrar la punta de una flecha en su lado del pulmón izquierdo. Por la parte de la espalda había sido penetrada la flecha. Entonces la momia da otro giro inesperado. No había muerto natural como los científicos se habían propuesto. Si ven a Oxy en una posición ahí como que está boxeando, eso no le tomen importancia. Oxy no luchó en su muerte. Oxy no tuvo alguna lucha con algún otro individuo. Simplemente Oxy, así fue como lo guardó la montaña. Así fue como la montaña lo conservó para que fuera descubierto. A pleno siglo XXI, en septiembre de 1991, a pleno siglo XXI, Oxy fue descubierto, pero este cadáver había sido conservado por la montaña italiana. Había sido conservado por la montaña italiana durante 6.000 años, 6.000 añitos tenía en el lomo Oxy. Oxy vio pasar muchos polos que se deslizaban por esa montaña, pero Oxy había quedado en una forma muy espectacular, como entre una trinchera de piedra. Por eso el cuerpo de Oxy se mantuvo completamente y sanamente intacto. Este grupo de escaladores italianos encuentran a Oxy, el hombre del hielo, y lo llevan a varios exámenes. Pero Oxy no los contaba solamente una historia cómo había muerto, ni tampoco los contaba la idea de que había muerto por una tormenta natural en los Andes italianos. Oxy revela una gran serie de tatuajes con sus manos suaves y su gran musculatura, que este hombre quizás posiblemente era algún pastor que pastoreaba una especie de animales, o era cazador, o era un individuo que se mantenía en la región, quizás asaltando, porque era un individuo muy fuerte, fortachón, asaltando en ese entonces, en esa era periodística de los últimos días de la era de piedra. Pero ¿qué era realmente Oxy? Su hacha hecha de bronce lo revela una gran data sorpresa. Se dice por ahí de que el bronce fue inventado 1000 años antes de Cristo, cuando Oxy tiene 6000 años. Entonces, por prueba de radiocarbono, ahí nos revela la historia de Oxy, que murió quizás hace 6000 años. Por cuestiones de seguridad, a Oxy no le dan mucho la libertad de que cualquier individuo que lo vaya a visitar o vaya a tener imágenes de Oxy, que hoy que se encuentra en una vitrina en el Museo Boswano italiano, ahí se encuentra Oxy. No es permitido al mundo de la arqueología que vaya a investigar este caso, porque es bien sabido como algunos investigadores del mundo de la arqueología simplemente alteran los objetos que son encontrados, pero Oxy no tiene mucho acceso a que lo estudie cualquier individuo. Simplemente el paleontólogo llamado Jorge italiano es el que tiene más acceso, y es el que le revela casi toda la información, porque le quiere llevar una buena información a todo el mundo. Oxy lo viene a contar que también quizás es el primer cadáver encontrado intacto en la historia de la humanidad más antiguo del mundo. Ahí tenemos a Oxy, que nos está revelando una gran increíble musculatura. Eso revela que Oxy tenía quizás posiblemente 40 años cuando vino a hacer su asesinato. Pero ¿por qué matan a Oxy? Ese es el gran misterio, que te lo llevo en otro video. Pero si tú lo quieres investigar por tu propia cuenta, también te invito a que te metas a la web. Ahí se encuentra toda la información de Oxy. Pero lo estamos llevando por este pequeño video para muchas personas que quizás no saben la historia. Ok, amigos, cuídense mucho, lo dejo. Este ha sido mi pequeño video. Gracias por acompañarme. Ok, chao, hasta la próxima. Ok.